Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. Dígame si usted me tiene alguna información nueva sobre el lío de las primarias abiertas, cerradas, simultáneas, comisión de ley de partido, lío interno de PLD con relación a las votaciones, los agrupamientos, lo único nuevo, los consultores especialistas en materia constitucional y el artículo de Reinaldo. Lo nuevo que sucedió en la semana que mucho material, sí, ha transcurrido es que el presidente Leonel Fernández ha decidido salir ya de las reuniones y externar públicamente que es inconstitucional las primarias abiertas. Bueno, ese proceso sigue con sus juristas que andan buscando. Ahora todo el mundo es jurista en este país, ¿verdad? ¿Andan con la lámpara de Aladino? No, hay muchos, hay juristas pero además. Lo andan buscando con la lámpara de Aladino, ¿verdad? Bueno, y está ahí. ¿Y si se le gastan la pila a la lámpara de Aladino? ¿Qué puede suceder aquí? Mire, lo que puede suceder es lo siguiente, que no se apruebe nada. Y todo siga como está. Y todo sigue como está, lo que significa que se quedaría en primaria cerrada. No simultáneas. No simultáneas, con las debilidades que ha experimentado el sistema hasta ahora. Porque, por ejemplo, usted tiene los partidos que tienen un supuesto padrón lleno de imperfecciones, se abrirán nuevamente inscripciones y cada grupo que pugna en un partido por una candidatura llevará a sus inscritos. Eso es un relajo, eso de las inscripciones y la actualización del padrón y el registro de militantes. Pero eso, mire, eso es un relajo. Aquí hay que ver. ¿Usted sabe qué partido yo vi una vez haciendo una cosa que tenía sentido? El PRD, en los tiempos de que Peña lo estaba reorganizando, que había un libro de militantes por zona. Y otro de dirigente. Y entonces había un libro, y el que lo asentaban en ese libro era militante. Sí. Y tenía derecho a participar en los eventos. Y habían otros que eran simpatizantes. El sistema del PLD yo no lo conozco, no sé cómo funciona, pero sí vi inscribiendo gente. Sí vi un senador que decía recientemente que es un relajo, que comenzaron a poner que 3 millones de gente ahí inscritos en el PLD. Pero mire, y que en la primaria los más que han votado son 500,000. Hay diferentes, porque nosotros tenemos que verlo como el técnico seco. El técnico seco. Usted como un técnico seco, doctor, yo voy a hablar, me voy a poner en el técnico seco, que no lo soy. Hay que hablar con Pina Acevedo a ver si lo sacude bien, usted lo convierte. Yo no soy el seco, no. Pero diría el técnico seco. Entonces, vamos a decir, diría el técnico seco. El técnico seco diría lo siguiente: bueno, primaria abierta, muy bueno, porque participa todo el electorado, el que quiera ir a votar, vota y escoge un partido. ¿Verdad? Esa es la abierta. En la cerrada tenemos que irnos a la historia, y la historia es que en este país las grandes divisiones de partidos, las grandes pugnas intrapartidarias han sido con padrón cerrado. ¿Por qué? Han sido con el padrón cerrado y por el padrón cerrado. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí los partidos, los padrones que tienen, no sirven, no son confiables, no son fiables, son hechas con maña, son hechas poniendo gente que no están, son haciendo vaciado. Vaciado es, decimos nosotros, la mesa electoral, ¿verdad? Usted es un experto en eso. De la Junta. Entonces usted coge, pues yo estoy hablando como es, la realidad. Entonces usted coge el listado de la Junta, que está a la mesa, y la pone aquí, y ese dice un comité de base. Después de los votos, busca las artes que se... ¿Cuál es el otro problema? Que al dirigirla los propios partidos, vienen todo tipo de maniobras, trapisondas y trampas que usted no se imagina. Falsificación de votos, falsificación de acta, no dejar votar a quien me dé mi gana. Bueno, el PRD en su última convención fue un puro tollo, en el que yo participé.
Yo sé lo que estoy hablando. Usted es un técnico en vaciado. Yo sé lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en mi casa, si usted sabe que hay un billar en un área atrás, eso era una zona franca de hacer voto, lo que había ahí. Entonces, ese sistema no conviene. Doctor, no conviene. Como consultor suyo en materia legal, le recomiendo que no siga hablando de eso, que se está incriminando. Pero yo estoy hablando... en delitos electorales. Pero yo estoy hablando la realidad de lo que hay ahora. Pero eso no es que soy yo. Es que aquí lo hace todo el mundo. Pero usted no se recuerda en unas elecciones que hablaron de un famoso colchón. Sí. Y vino el otro y metió más uno. No, el otro y usted no se recuerda de una provincia que aparecieron más votos que lo inscritos. Que electores inscritos. No, más votos que habitantes de la provincia había. Es que aquí tenemos, y después hubo uno en San Pedro de Macorís. Usted se recuerda cuando Peinado, sí, que aparecieron votos que eso no tiene. Todavía están contando. Todavía están contando. Es decir, que es un sistema lleno de imperfecciones. Ahora, ¿para qué es la ley? La ley, porque son dos leyes. La ley de partidos, que es vigente hasta, su accionar es hasta que se elijan los candidatos, porque luego es una ley electoral que también hay que hacerla. Sí. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, se debe perfeccionar el sistema con estas dos leyes. Por ejemplo, lo que hay consensuado de la ley de partido, sus enunciados son muy buenos. Okay. Hasta ahora lo que hay enunciado está aceptable. Faltan 3 artículos que faltan. Ya nada más falta ese, es de los partidos. ¿Pueden aprobar la ley sin ese artículo? Para ese artículo aprueban otra ley. Yo haría eso, yo fuera a la comisión y me reúno y digo, bueno, pues vamos a dejar esto. Sí. Y vámonos con lo que hay. Que es muy bueno, ¿verdad? Que mejoraría el sistema, claro. Hay que ir a la perfección. Porque no puede ser que la República Dominicana, tanto los que estamos en la actividad política como los que no están, que son ciudadanos, estemos cada 2 o 3 años en este mismo dime y direte, en esta misma discusión, en esta misma incertidumbre, sino que debe haber un sistema fiable que para todo el mundo sea lo más democrático. Pero tal vez andamos... Por eso yo estoy con las abiertas. Porque ahí se acaba el can de padrón y de sí, pero eso tiene otros riesgos y tiene otros bemoles, eso de la primaria abierta. Ahí entre en lo inmediato y a futuro mediano, eso tiene otras implicaciones que hay que también analizar y tomar en cuenta. También, claro. Pero iba a decir que quizás están buscando la solución por donde no es, porque jurídicamente está comprobado que no se puede avanzar con una aprobación de una ley de primarias abiertas, de padrón abierto, porque eso fue declarado inconstitucional por la instancia que lo podía hacer en su momento. Eso es verdad. Eso es indiscutible. Eso, por más que teoricen la gente que defienden esa posición, asidero legal no hay. Y si lo aprueban así, eso se cae en el Tribunal Constitucional de una vez. Entonces también hay que ver si lo quieren aprobar así como una manera de no aprobarlo. De no aprobar nada. De no aprobarlo. Entonces quizás la solución es por otro lado, no es jurídica. Quizás es en el área de la economía. Ajá. Vaya, qué sencillo. Sí, porque los economistas usamos otro método para hacer cálculos. Cuando no tenemos las variables exactas para establecer un monto, o establecer una cantidad, o establecer un precio, o establecer unos costos, entonces nos vamos por los promedios ponderados. Los promedios ponderados no son más que los antecedentes históricos registrados de un determinado movimiento, en este caso de cifras. Los partidos políticos tienen ¿cuántos años haciendo convenciones? Todos los años del mundo. Entonces, en esos años, con toda esa trampa que usted cita, con el billar suyo y Fiquito actuando y Quique Antún haciendo de la que hizo en el 96, y toda esa gente haciendo lo que siempre han hecho, o los PLDistas de Villamella recientemente. Usted sabe que el Comité Central ahora lo que pasó, ¿verdad? Toda esa gente. En la elección del Comité Central, eso fue... Bueno, fue por cuatro. Oiga bien, con todas esas historias que han pasado, que es la historia de nuestros partidos políticos
en las últimas 5 décadas. De todos modos hay unos registros que dicen que el PRD suyo, en las convenciones que ha hecho, ha registrado tal votación, aunque ha sido adulterada, que nunca ha sido millonaria. El PLD por lo propio. El Partido Reformista, que ahora está difuminado en unos pequeños grupos que se disputan a ver si el gallo que tiene puela o no en su escudo. Igual. Y los partiditos, las bisagras, eso ni convenciones hacen, pues no es necesario. Pero los grandes partidos, el PRM, que también hizo una elección de autoridades alguna vez, ¿verdad? O la va a hacer, dicen la que... La bisagra no, porque ese término está mal usado. Bueno, pero hablaremos de eso. Le pega más el término de parasitismo, porque bueno, eso no aporta nada. Son conceptos, pero independientemente de los conceptos, los partidos políticos tienen un registro de lo que ha sido su votación en sus convenciones o primarias, depende del nombre que le queramos poner. La Junta podría tomar esos antecedentes y establecerle a los partidos los topes de esos padrones. Organícese en base a que el histórico suyo, PLD, habla de que usted nunca ha tenido una votación registrada de más de 450,000 miembros. Que es mucho. Para poner un número, PRD lo mismo, PRM lo mismo, Reformista lo mismo. Aquí no me traigan padrones millonarios, porque eso no existe, porque eso no es posible. Les recuerdo que el Partido Socialista Obrero Español, partido con opción de ser gobierno y que lo ha sido la mayoría del tiempo de la democracia en España, tiene un padrón de 180,000 militantes para votar en sus primarias internas. Y España tiene 40,000, y España tiene más de 40 millones de habitantes. Sí, señor. Aquí, eso podrían ser referentes. Esos son los datos que toma un economista para hacer promedios ponderados al momento de establecer cifras cuya exactitud se desconoce. Entonces podríamos irnos por ahí, es una propuesta. Como la Junta al final va a tener que decidir cómo que se va a hacer si la ley no se aprueba o si la desaprueban aprobándola con el vicio constitucional, la Junta podría ir adelantando un método de decirle a los partidos, las primarias que serán cerradas, con padrones cerrados, porque así manda la ley, nosotros lo aceptamos con estos parámetros de votantes, porque no hay más. Entonces, si no se aprueba, ganó Leonel Fernández. Bueno, pero la pueden aprobar para no aprobarla, porque es otra cosa que ya se coló, porque es el pleito en el PLD, con la primaria abierta. Es público. O sea, eso ya es de dominio público, porque se dice al interno de ese partido que en unas primarias con padrón cerrado le van a pasar la factura y el rodillo también a los funcionarios del gobierno, que siempre le pasa, porque eso no es nuevo tampoco. No. El que es funcionario es un tipo que a los 2 años es odioso en los partidos políticos. Aquí no estamos inventando nada. Porque no puede cumplir las expectativas de ninguna cantidad de militantes. Y en especial el gabinete del presidente Medina, que está plagado de antipolíticos y de antisistema, y los que son políticos son antisistema, porque los hay también. Ahí hay miembros del comité central de ese partido de gobierno que son sociedad civil, y hay otros que no son miembros de nada, pero sí son sociedad civil. Entonces, en una primaria con padrón cerrado, eso va a tener consecuencias en el Partido de la Liberación Dominicana, porque ya se ha comparado quién le daba más chance a los PLDistas en el gobierno, si Danilo con su gabinete de sociedad civil, o Leonel, que tenía un gabinete de compañeritos. Esa es la realidad. Y de eso es que se trata la reyerta en ese partido. En el otro, en el PRM, la reyerta no es por eso exactamente, sino porque es más fácil para una personalidad recia del tipo de Hipólito Mejía incidir hacia afuera que enfrentarse a una maquinaria que ha venido tejiendo Luis Abinader durante los últimos años en ese partido, y que se formó ese partido, dicho sea de paso, si bien en torno al liderazgo del expresidente Hipólito Mejía fue en torno a la expectativa de la presidencia de Luis Abinader. Entonces, hoy por hoy,
la maquinaria del PRM obedece más a Luis Abinader que a el presidente Mejía. Entonces el presidente Mejía cuenta con venir de afuera hacia adentro a imponer una candidatura, que también es lo que piensa el grupo del presidente Danilo Medina, de venir de afuera a imponer en el PLD una candidatura que con la militancia registrada de ese partido se le haría muy cuesta Porque arriba. Hay un puntico ahí, mire, en la primaria abierta, ¿qué dicen los oponentes de los partidos internos y externos? Bueno, que usted sabe que el mayor empleador del país es el Estado, el gobierno. Usted sabe que el gobierno tiene muchos mecanismos de presión y de mandar gente a hacer cualquier cosa que le digan, es decir, una línea. Y dicen que, por ejemplo, en un partido contrario, el gobierno pondría su candidato. También. Pero hay otro elemento. Todos esos son los puntos. Hay otro elemento que es el de mercadotecnia. Este gobierno se ha manejado con una mercadotecnia agresiva, una mercadología agresiva, de fabricar un posicionamiento. Sí, Recuerde eso. Entonces, eso se genera a través de campañas inteligentemente montadas que dieron, por ejemplo, al traste con la Constitución que prohibía la reelección. Y de afuera hacia adentro, el grupo que gobierna impuso el cambio en el partido y en el país para permitir que un presidente, que ellos decían que era súper popular, se reeligiera. Entonces, esas son también herramientas que se usan para imponer eso. Y yo insisto que el presidente mandó a decir con el señor que maneja los petróleos y la gasolina, que él está en campaña. Y solamente eso se puede imponer con una ola, con un tsunami, sí, que venga de afuera hacia adentro. Dijo que no va. Usted también está desorientado. Como usted me acusa a mí. No, que no va. Ajá, eso fue lo que dijo él. Sí, no va. Está bien. Yo estoy convencido que Danilo no. Usted se convenció. ¿Y qué lo convenció a usted? Su seriedad. Sí, él es un presidente serio. Sí. Pero también es un presidente serio que cuando tuvo que invocar por qué asumía el rol de un presidente en campaña para reelegirse, tuvo una frase que a ninguno se nos va a olvidar, incluyendo a los desorientados como yo. ¿De acuerdo, doctor? Ajá. Sí. Ese fue el presidente que dijo que él tenía que tragarse su tiburón podrido y no eructar. Entonces, además, déjeme decirle, a Danilo lo conocemos hace muchos años. Es quizá uno de los dirigentes políticos más sagaces que tiene el sistema de partido de la República Dominicana. Fue hacedor de los primeros gobiernos del PLD, no fue un actor de segunda línea. Fue que cuajó todas esas alianzas que se dieron para que finalmente Balaguer acabara apoyando a su archienemigo, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ahora le toca a él, y él lo está haciendo por él. Él fue el que organizó los primeros dos gobiernos de Leonel, lo estructuró y los dirigió. Fue así. Entonces no estamos hablando de un dirigente que por su carencia de sonrisa tiene carencia de otra cosa, hay mucha sagacidad ahí. Claro. Además su formación política, ideológica, originaria, habla también de esa capacidad de atar cabos y de quitar obstáculos. No es un dirigente experimentado, eso no a eso que me estoy refiriendo. O sea, es experimentado, es de los... No es uno que inventa. Es de los dirigentes políticos, profesionales políticos. Claro. Más acabado. Mejor estructurado que tiene el sistema de partido de la República Dominicana. Porque mientras otros brillantes, como el presidente Fernández, se dedicaban a dar clases o a ser asistentes de primera línea de Juan Bosch, a ser catedráticos o a formarse fuera del país, como el caso de él, Danilo estaba aquí como una oveja, como una abejita laboriosa, trabajando, y eso al final le ha dado los réditos que tiene, y él sabe además cómo hacer las cosas para que parezcan que son lo que necesariamente no son. Eso se llama ser dirigente político de ese perfil que él tiene, y un hombre que quita obstáculos. Por eso yo le digo que él no va.
No va. Por eso, esto que acabo de decir no es para decir que no creo, que yo creo que no va. No, es para decir que yo entendí el mensaje. Puede ser que no pueda, pero el intento es ese. Y por eso era rebatida en el PLD. ¿O usted cree que ese grupo se está oponiendo a que sea fulano de tal el candidato? Hay una cosa que aquí confunden, que es que, por ejemplo, un gobernante tiene que tratar de que si va durante todo su periodo gubernamental, primer año, segundo año, tercer año, mantener unos niveles de aceptación buenos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y el último año también debe ser un nivel de aceptación bueno. Entonces la gente su trabajo va a tener aceptación. La gente entiende que el presidente de turno que esté trabajando y que quiera mantener sus niveles de aceptación buenos, ya siempre interpretan que se va a avanzar, que va a volver, aquí tenemos esa cualidad los dominicanos de estar interpretando. No, doctor, no es la interpretación, son los antecedentes. En la democracia, en el periodo de democracia que se inició en el año 61, cuando ajusticiaron el perínclito de San Cristóbal, hemos tenido dos presidentes, yo diría que uno que no buscó la reelección, que fue el presidente Jorge Blanco. Dígame otro, porque don Antonio montó su movimiento. Y se cayó. Sí. Lo que pasa es que no se pudo, pero tenía su movimiento de amigo de Antonio Guzmán, el MAPA, para reelegirlo. Hipólito se fue y se dio contra la pared. Sí, hizo, sí. A Balaguer hubo que echarlo con una grúa de ahí. El Leonel se religió. Entonces Danilo se religió. ¿Cuáles son los que no se han reelecto? La excepción es el presidente Jorge Blanco. Pero mire, hasta ahora esas son de las cosas que debemos poner claras aquí en la legislación dominicana. Y ahí yo coincido, aunque no se ha hecho, con los candados que propuso el presidente Leonel Fernández. ¿Y por qué no se han puesto los candados? ¿Quién no ha hecho lo que tenía que hacer? Bueno. Las diligencias oportunas. ¿Quién? Dígame quién. El presidente. ¿Usted? No, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel, a él es que debemos entrevistar para hacerle esa pregunta. Pues deberíamos hacerlo. Vamos a hacer esa gestión para que Leonel nos explique cómo es la cosa. Bueno, en su condición de presidente y proponente. Él me va a decir lo que yo sé también. No, pero... porque hay yo no sé nada, yo quiero que él lo diga. Yo creo que aquí tengo yo el documento donde se firmó que eso se iba a hacer. Creo que aquí lo tengo. ¿Y firmado? Sí, con la rúbrica, lo tengo ahí. Puede ser que lo saquemos un día de esto, para recordárselo a la gente que se han olvidado de eso. A mí no me gusta esa propuesta, a mí me hubiera gustado la propuesta de 5 o 6 años, un solo periodo y más nunca. Bueno, nada. Eso es lo que le gusta a usted, pero siempre tenemos que tener la posibilidad de que en un país como el nuestro, un presidente que haga lo que tiene que hacer, se le dé la oportunidad de tener un segundo periodo. Porque si un presidente hace lo que tiene que hacer, eso de llegar al final con buena aceptación va a ser automático. Mire ahora recientemente que tuvimos aquí el tema ese de las turbulencias climáticas. Todo el mundo admite que el presidente gestionó bien eso. Estaba así. Entonces eso le da punto. Claro. No tiene que intentar reelegirse ni sacar una encuesta para eso. No. Eso se ve. La gente entiende que él gestionó bien eso. Sí. Y eso le da posicionamiento. Aunque hubieron funcionarios de esa área que no lo ayudan. Bueno, pero son los funcionarios. Que él debe votar. Yo creo que si el presidente gestionara adecuadamente los temas que la gente reclama aquí, seguridad, inmigración, eso pone al presidente por la nube. Pero, ¿por qué no lo enfrenta? Pero usted ha tocado los dos temas más débiles del gobierno. Sí, pero precisamente, si el presidente no está posicionado en el 110% que dijeron cuando querían reelegirlo, se debe a que esos dos temas, los funcionarios del área que tienen que atacarlo han sido unos indiferentes, unos incompetentes en atacar eso. El tema de la migración es un reclamo
ya no es un problema de que quién es que nos queda al lado, es el daño que nos está haciendo el que nos queda al lado en materia presupuestal. Nada que ver con color de la piel, como los chantajistas quieren hacer entender. Y el otro tema es el de la seguridad. ¿Qué núcleo familiar aquí no ha sido tocado por la inseguridad ciudadana? Dígame uno. Hasta el propio núcleo de la familia presidencial. Sí. Porque ahí ha habido baja en la seguridad del núcleo presidencial. Sí, esto es un desastre. O sea, en todos los niveles. Entonces, ¿por qué no atacar eso? ¿Por qué? ¿Y cuál es la necesidad de ser indiferente? Esos son los puntos que si se resuelven en un país donde haya la posibilidad de reelegir a un presidente, los reeligen y no hay que forzar una modificación constitucional para eso, sino que eso es posible, hay un periodo que está abierto, que puede ser, y como lo hizo bien, lo reelegimos. Eso se da en las empresas. Si un consejo de directores hizo bien la gestión durante el periodo que le asignaron, cuando viene la asamblea de accionistas otra vez lo reeligen. ¿No es así? Ahora, si llevó a la empresa por un mal camino y está al borde de la quiebra, usted puede estar seguro que su cabeza va a volar. Aquí donde no hay consecuencias, que los ministros lo que hacen es no hacer y siguen ahí. No hay denuncia. Su función, ellos denuncian. Aquí lo hemos puesto de ejemplo, sí, que el ministro de Interior se queja de la inseguridad. Pero es a usted que le toca solucionar eso de hoy. No, pero y el jefe de la policía anterior, que se quejaba amargamente de que la mitad de los policías no prestaban servicio. Pero bótalo. Hoy no son subalternos suyos, compañero. Bótelo. A propósito del jefe de la policía, usted sabe que todos los jefes de policía que llegan dicen lo mismo. Sí. Que van a arreglar, que van a actuar. Entonces, después que están ya en su cargo, se vuelven yo no sé qué. ¿Por qué será eso? En la policía hay una teoría que nunca se descuida en su implementación. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Allante y movimiento. Eso está. Allante y movimiento. Sí. Con esa teoría policial vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ya abrió sus puertas en el Ensanche Quisqueya la lavandería y sastrería Idelcha 2, con servicio a domicilio en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832 y nuestro local principal en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería y sastrería Idelcha 2, bien lavado, bien planchado. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo.
Bueno, doctor, ese análisis suyo de la ley de partido, vamos a ver si le hacen caso en el Congreso, ¿verdad? Y sacan un pedazo de la ley, aunque sea. Bueno, vamos a soltar lo que saquen un pedazo de la ley. Todos los puntos están más o menos consensuados, solamente es ese punto. Yo no sé, ellos están esperando lo que yo veo. Lo que sí va a pasar aquí es una cosa que hasta ahora se ha estado maniobrando, porque ya esta ley, este es el último intento. Han habido varios intentos, inclusive cuando yo estuve en el Congreso, y eso lo boicotearon la gente del PLD. Pero ¿será verdad que ahora los PLDistas quieren una ley de partido? Pero ahora está claro, sí, parece que sí. Ahora está claro que si la ley se aprueba, se va a aprobar porque el PLD quiso. Y están todos los partidos de acuerdo. Así va a ser. Ahora, si la ley no se aprueba y es boicoteada, no hay duda que quien la boicoteó fue el PLD. El que tiene los votos. Tiene los votos. Sí, pero por ejemplo, en el Senado, ¿cuántos son? Usted no ha analizado una parte, todo el PLD. Ahora, usted no ha analizado una partecita. ¿Cuál? Que como es una ley especial, necesita las tres. Una mayoría calificada. Ajá. Entonces, si el PRM ya decidió que es padrón cerrado, decidido por el partido, Hipólito dijo que sí. Entonces, no dan los votos si es abierta. No dan. No, pero que además es ilegal. Es inconstitucional. Puede ser la panacea del mundo, pero y vamos a otro puntico. Ok, se aprobó abierta. Vamos, pero se aprobó abierta. La Junta no puede, que va a dirigir y supervisar el proceso, no puede inscribir la candidatura de Danilo. Porque la reelección estaría, la tercera, ¿verdad? Estaría prohibida por ley. Segunda reelección. A eso es que apuestan a quitarle el stop. Entonces, que no se puede modificar la Constitución para poner otra reelección, pero usted sabe ya lo que conlleva ese proceso. Pero recuerde que hablamos de que el presidente es un experto en quitar obstáculos. Pero no es de ahora, es un experto en eso. Pero habría que ver a qué costo. El problema es... Costo político, no está hablando costo económico. Porque yo creo que lo de la reelección del presidente lo van a plantear de otra manera. ¿Cómo? Que no necesariamente es una modificación constitucional. ¿Y cómo? Va a venir una habladera. No, pero eso usted verá, va a venir una habladera de abogados. Eso no es de habladera. Y una interpretadera de abogados. Es que tiene que ir al Congreso obligado. Espérese, pero... Antes creíamos que estaba prohibido. Es más, yo le voy a decir a usted, si hay una reelección, se divide el PLD. Ahora sí. Esa es otra cosa. Se divide. Sí. Y no va a ganar ninguno. Pero ahí es que apuestan ellos a otra cosa. Apuestan a que pueden resolver, a quitar los obstáculos. Porque cuando yo veo al ministro vocero del presidente hablando con tanta insistencia de eso, incluso confrontando lo que su propio organismo acaba de decidir. ¿Cuál es el vocero? El vocero que se asienta ahí, el que es jefe de los mayordomos en el palacio. Hoy no es Marchena el vocero. No. Marchena nunca ha sido vocero del presidente. ¿Cómo? No, Marchena es vocero del gobierno. Ah. Y expone las posiciones del gobierno sobre tal o cual tema. En una rueda de prensa, en una trila ahí que hay en el palacio, ahí sale hablando, rodeado de los ministros y de quien sea. El vocero del gobierno es el que va a los programas de amigos y aliados a decir que esta es la posición. El mismo que dijo una vez que sobraba tiempo para reelegir al presidente, y así fue. Y que además sobraban votos internamente, y así fue. Entonces a eso hay que hacerle caso. Uno no puede vivir de espalda a la realidad. Cuando ese ministro se pronuncia de la manera que lo hizo esta semana, confrontando horas después que el organismo superior de su partido había dicho que entraban en una fase de consultas profesionales sobre el tema, y él ratificó la posición del grupo de ellos, esa es la posición del presidente. Bueno. Pero ahí puede haber, como les digo, también una jugada de aprobar para no aprobar. Pues gánale en él entonces. Sí, si vamos al pleito. Entonces esa es la encerrona. Porque si él no aprobara, ahí ganó porque se queda igual. Entonces hay que hacer convención. El grupo de gobierno está en una dificultad.
tienen problemas. Que ellos la han provocado por el sectarismo también, porque que no se puede ser tan sectario. Y son sectarios. ¿No? Sí, muy sectario. Esa también es parte de esa virtud que tiene ese grupo, de su formación política de origen, que es el sectarismo. El PLD ha dicho a alguien ahí que tiene un comportamiento como de un cuerpo, que actúa como un cuerpo. Creo que oía Bauta hablar de eso una vez. Y dijo que él es leonelista, si tiene que votar en contra de Leonel por una posición que favorezca al cuerpo, él lo hace y se ríe. Eso diría cualquier militante. ¿Verdad que sí? Comprometido. Entonces, este ministro vocero de la posición sectaria del grupo no parece que esté pensando en eso. Porque si el cuerpo dijo, vamos a hacerlo así, y usted sale diciendo que es así, de otra manera, hay un problema. Pero usted no me ha dicho nada del artículo de Reinaldo. Que Reinaldo tiene problemas en la interpretación de la Constitución que la aprobó. Sí, porque la Constitución... Que es un constitucionalista. Sí, es un verdadero constitucionalista, sí. Porque fue que dirigió ese proceso. Sí, señor. Es un profesional de fuste, conocido por nosotros, conoce muy bien el derecho, tuvo un maestro insuperable en materia de derecho, que muchos hubiésemos querido tener un maestro de esa categoría. El doctor Tapia. Sí, pero cuando los intereses políticos se cruzan con la realidad, a veces perdemos el enfoque. Porque los que tienen acceso a la interpretación jurídica de los textos, de la doctrina y de la jurisprudencia, saben que la propia Constitución estableció que todas aquellas cosas juzgadas por la Suprema Corte de Justicia, en su rol de controladora de la Constitución de la República, anterior a la instauración del Tribunal Constitucional, no eran objeto de revisión por el Tribunal Constitucional. Es decir, que ese tema no puede ir. A mí me tocó, en mi rol de empresario, intentar revisar una decisión de la Suprema Corte de Justicia en el Tribunal Constitucional. Y eso fue lo que me dijeron. Ya aplicaron ese artículo. Ni aplicaron eso. Y tengo mi carta ahí. De manera que estaré atento. No es para uno ni para otro. Porque si pasa eso, usted puede ir entonces. Y hay que reiterar, como lo dije aquí la semana pasada, que ese Tribunal Constitucional se ha caracterizado por su ponderación en sus decisiones. Hasta ahora no hay vocinglero que haya podido enrostrarle a ese tribunal que se ha salido del mandato de la ley. Han atacado al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte, los políticos le tiran de sus diferentes atalayas, pero el Tribunal Constitucional, que debe ser una garantía de última instancia del respeto de la ley y de la institucionalidad del país, se ha manejado con bastante ponderación. Eso hay que reconocerlo. Y no son grandes sabios, los que están ahí son gente con un criterio claro y de sentido común de qué es lo que conviene hacer, cuándo conviene hacerlo. Eso es lo que yo pienso que haría otra vez el Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo pienso que haría. Si le presentan en materia de inconstitucionalidad un proceso contra una ley así aprobada, ellos no tienen más que decir que se ajusta su decisión el reclamo de los impetrantes a la ley, a la jurisprudencia, que no tienen espacio para decir otra cosa. Viendo todas estas aristas, ¿verdad? Parece que la posición del presidente está debilitada. Muy dificultada, mucha dificultad. Tiene dificultades. Y yo entiendo que él, que fue el que propuso el bajadero de las consultas en el comité en el seno del Politburó del partido de gobierno, él lo hizo como una manera también de salir honrosamente, que sean otros del bollo. Sí, salir de ese atolladero, que sean otros los que digan, exprimiéndose el cerebro, que la solución es mantener el respeto a la ley. Pero fíjese que hasta las llamadas entidades de la sociedad civil también se han ido con el padrón cerrado. Pero no es porque le simpatice. No. Es porque la ley es esa. Porque la ley rige para el porvenir. Y cuando en el año 2005 eso se llevó a la Suprema Corte de Justicia, nadie estaba pensando en esto de ahora.
No, nadie. Incluso la decisión no se tomó en base a criterios en ese momento trascendentes. No, y lejos de las elecciones. Sí, las elecciones eran... no había elecciones en ese momento. Y les recuerdo, como dijimos la semana pasada aquí, que fue el actual presidente de la Junta Central Electoral el que llevó ese pleito ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero ese ha tenido dos posiciones, porque ahora está que si aprueben. Doctor, sí. Él habrá tenido las posiciones que quiera, pero esa es una decisión que está tomada en firme. Una mecocha. Y que él mismo no la puede contradecir. Él dice que aplicará lo que decía el Congreso. Eso es verdad hasta que el Tribunal Constitucional diga lo que aprobó el Congreso no es válido. Y él también lo sabe, porque él viene de ser vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entonces podríamos dar por descartadas las primarias abiertas. Eso es lo que parece hasta hoy. La sensatez dice que eso, la ley dice que eso. No, y la mayoría... Y la mayoría de los que tienen con qué hacer que se apruebe o se desapruebe, también están en contra. Porque el PRM, que es la segunda fuerza política en el Congreso, dice que no. Y una parte del PLD dice que no. ¿Dónde están los votos para la mayoría calificada? No, sin el PRM no hay mayoría calificada. Entonces, yo dudo mucho que en esta ocasión se pueda poner en movimiento la operación Constitución que se puso el año pasado. Pero yo dudo mucho eso. Sí, yo lo dudo también porque no están las condiciones. Ni inclusive si mentieran al ingrediente manteca tampoco resolvería eso. No, que no todo se resuelve con manteca, no todas las tuercas se sueltan con manteca. Hay llaves que no permiten que aunque esté en grasa la tuerca ceda, porque corren a la izquierda. Hay gente con comentarios conformistas y lambonistas, ¿verdad? Ajá. Que dicen que eso se resuelve con manteca, pero eso ya es ser demasiado... pero usted sabe que hay gente aquí en la idiosincrasia dominicana que le gusta siempre irse a favor de lo que diga el jefe. Sí. ¿Usted entiende? Sí, sí. Y le buscan siempre un arreglo, que aunque no sea honroso, pero un arreglo a favor de lo que diga el jefe. Que complace al jefe. Sí, porque es que esto es terrible aquí, terrible. Yo espero que un día, quizás yo no lo veré, aunque en mis 100 años de vida que tendré no se dará eso. Pero sí, larga vida, doctor. Algún día habrá, no, eso está ya establecido. Está amarrado. Sí. Ya firmó. Sí. Está bien. Entonces. Hombre longevo. No, y el Barbú y yo tenemos un compromiso. ¿Hablaron ya? Sí. Ya. Está bien, eso está bien. Entonces. Pero no le lleve navaja de afeitar ni maquinita. No, y para qué. El barbudo que luce. Así es que estamos. Está bien. Entonces, yo espero que algún día la mentalidad del dominicano cambie. Porque si usted analiza la historia hacia atrás y le damos para atrás, vamos para atrás. Vamos a los 1800. Era lo mismo, Lo mismito que usted ve ahora en el proceder, en el pensar, en el actuar de algunos políticos dominicanos, lo tuvieron después de la fundación de la Trinitaria. Y a eso el doctor Leonel Fernández hizo un artículo hablando sobre el Partido Azul. Y entonces él lo que quiso introducir fue aquella época en el PLD. Sí, es una comparación, sí. Para el buen intérprete. Una extrapolación de situaciones en la época. Lo que no indica que siempre aquí ha habido ese tipo de debilidades mentales. Pero es normal, es un problema de origen sociológico, doctor, y antropológico que hay que analizar. Cuando vinieron aquí los españoles, ¿qué era lo que había? Indio con un cacique. Ah, sí, un jefe. Y lo que nos trajeron después fue africanos. ¿Qué es lo que hay en África? Tribus. Con un jefe de tribu. Sí. Entonces es normal que uno se sienta inclinado, siendo descendiente de esa combinación salvaje, a querer siempre complacer a un jefe que uno se lo asigna, aunque no lo tenga.
Y los españoles que vinieron respondían a una reina. Bueno, a una reina y eran súbditos de esa reina, pero además eran presos, eran sí, de los peores. Sí, habían soldados para que se ahogaran en el mar. Sí, se los lleva el diablo. Era un desecho humano. Y ellos mismos dijeron, mándame ahí, porque para estar preso aquí es mejor. Era un desecho humano. Que entonces, me lleve el diablo. Esa combinación entre un cacique, un jefe de tribu y un presidiario inventando en el océano, que usted puede esperar. Entonces pero bueno somos. Usted admite que aquí tenemos nombres de plazas, calles y otras cosas, de nombres de delincuentes. Los hay. Que hemos honrado delincuentes, claro, porque si eran delincuentes los que vinieron, ¿verdad? Sí. Y esos vinieron y colonizaron, sí. Como se dice, descubrieron. Bueno, pues en honor a ellos, a esos delincuentes, se les puso. Y la primera revolución de América tuvo el origen en eso también. Un forajido de eso le estaba persiguiendo la compañera al cacique. Sí, también. Y eso originó un alzamiento. Y de ahí salió el cacique Enriquillo, sublevado en las escarpadas montañas de Quisqueya. Guapo. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Que en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya, número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo. Ya abrió sus puertas en el ensanche Quisqueya la lavandería y sastrería Idelcha 2 con servicio a domicilio en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832 y nuestro local principal en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería y sastrería Idelcha 2, bien lavado, bien planchado. Bueno, doctor, el proyecto de presupuesto de 814,000 millones de pesos para el año 2018 inició su periplo ya para ser aprobado en el Congreso de la República. Por ahí ahora van a desfilar todos los inconformes con las partidas ¿Pero asignadas. a qué? Pues, pero déjeme decirle, yo espero ver la participación de Fedomu. Ah, no, eso de primero. Que van a ir. A nada. Y lo que no sé si esta vez lo va a recibir Cristina o Reinaldo. Aquella vez lo recibió Cristina, que era la presidenta del Senado, y le dijo que iba a canalizar su Todavía está en el canal y no ha llegado. Están en el canal. Sí. Entonces yo veré si Reinaldo los recibe
¿Y qué es lo que le va a decir? Yo sé que Reinaldo es muy amigo del presidente de Fedomo. Está bien, pero oiga cuál es el problema. Que lo va a tratar con cortesía. Oiga cuál es el problema y se lo repetimos aquí. Lo van a canalizar. A todas esas instituciones que van. Los diputados, los senadores no tienen el poder para modificar el presupuesto. Ni el poder ni para la voluntad. modificar el presupuesto tiene que ser el poder ejecutivo. Ellos aprueban o desaprueban. Ahora, si hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo dice, vamos a modificar en esta parte y en esta parte, ahí pasa. Entonces, las gestiones no tienen que hacerlas ahí. Las gestiones tienen que hacerlas con el ministro de Hacienda, con el presidente de la República, que son los que saben de eso. Y el ministro de Planificación. Y el de Planificación. Que hace el presupuesto ordinariamente. Esos son los... ahí sí. Es que... Pero yo, Fedomo, porque viven perdidos en el espacio, deben arrancar su lucha, lo hemos dicho aquí en otros años. Inmediatamente se aprobó, se aprueba en octubre, noviembre. Arranquen en diciembre. Para el año que viene. Y en enero con todo el pie para ver si consiguen un ligero aumento del porcentaje. Con un ligero le va cuadrando. Sí, le va cuadrando. Con un ligero. Que trancen, que negocien. Pero no. Porque ahora, así, no. En la formulación, si van a negociar eso, se van a encontrar con un par de pedregones, como diría Digna Reynoso. Sí. La vicealcaldesa del distrito. Saludos para ella y para Pacheco, nuestro buen amigo. Un par de pedregones. El ministro de Hacienda no conoce a nadie. Es el ala comercial del país. No tiene nada que ver con pero a veces es mejor que no conozca. No. Porque hay que hablar con él, pero bueno. No es mejor, no. No es mejor, no. Debe ser consciente. Cuando estaba ahí el ministro de Hacienda, Lizardo es un militante del PLD, que tiene que en algún momento darle la cara al gordo de Asua, que es miembro del Comité Central. Pero Lizardo no subió nada. Está bien, pero por lo menos le decía que le iba a canalizar y lo recibía. Y cuando vayan al ministro de Planificación, ¿usted sabe quién es? De la sociedad civil. ¿Qué le importa a él y que el alcalde de Puerto Plata? ¿Qué le importa? Entonces, esas son las gente que están supuestas a tomar nota y a despachar esos temas con el presidente en el momento de las formulaciones de las diferentes partidas que hay que asignar en el presupuesto. Entonces, la municipalidad ha ido perdiendo influencia. Mucha, porque antes en Hacienda estaba Lizardo, que ayudó en aquello de los 2 años que asignaron los 1.000 millones extraordinarios, ayudó con la gestión de Juan de los Santos, que era el presidente de Fedomo. Me consta que ayudó el señor Lizardo. Eso fue el 13 y el 14. Sí, y eso se logró por eso. Y porque en planificación estaba Temístocles Montás, otro político, que cuando el presidente preguntó sobre la viabilidad de esos 1.000 millones, ellos le buscaron la vuelta. Bueno, van a decir, eso no es posible. Espérese, no, pero también usted sabe que ahí lo que hay también es una falta de gestión. Porque si no son ellos, hablo con el jefe. Sí. ¿Cuál es? El jefe no está comprometido. Sí, pero el jefe, doctor. Hablo con el jefe. Usted ha sido jefe y hemos sido jefe. Uno pide consulta, se nos acabó el tiempo. Uno pide consulta, uno le dice, ¿tú crees que eso es viable? Si el que le toca responder dice, no, eso no es posible. Mire, ahí murió el intento. Para aumentarle 2, 3.000 o 4.000 o 5.000 millones a los ayuntamientos es viable. Es viable, pero lo tienen que recomendar los técnicos que están debajo, los ministros. Porque usted sabe que si ellos lo objetan, no pasa, doctor. Yo sé lo que le digo. Estos presupuestos han ido aumentando todos los años. Eso ya es una historia con pasada. Déficit. Sí, eso bueno, pero que no lo incluyan ahí en el déficit. Eso ahí no hay sensibilidad. Es que no saben pelear. No hay sensibilidad. Eso también, y falta inteligencia para el pleito. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.
Usted está viendo